En esta clase vamos a ver la lista de modificadores, algunos de los más utilizados. Para ellos podemos crear un spline a manera de círculo, en donde el mismo podemos aplicar un modificador. Escogiendo de entre la lista de modificadores podemos aplicar extruir. Este hará que la figura se vuelva 3D y podemos modificar sus parámetros para que se observe cómo se modifica la altura o el espesor. Podemos también crear un line. Nos dirigimos a la parte superior o a la vista superior y creamos un line con cierta figura. Podemos convertirlo en un editable spline y seleccionar sus vértices para poder ablandar un poco o curvar las esquinas a manera de que el objeto se vea un poco más real al momento de aplicar el modificador. Para esto nos dirigimos con clic derecho a Bezier Corner, como observamos, con cada vértice. Una vez realizada la modificación podemos aplicar otro de los modificadores que estábamos utilizando, por ejemplo Lathe, que significa torno. Este modificador lo que hace básicamente es extruir la figura pero a manera circular, es decir, dándole un ángulo. Como podemos observar, podemos aplicar alguna manera de extrusión de 360 grados para que se observe la figura como quedó al final. Podemos crear un box ya con figuras en 3D, un objeto. Al crear este podemos aplicar varios tipos de modificadores. Lo convertimos en un editable poly y podemos aplicar el modificador Turbo Smooth, que significa suavizado. Este lo que hace básicamente es ablandar la figura y de acuerdo al número de interacciones la figura se verá más redondeada o más plana dependiendo del modificador que hayamos aplicado. Podemos también aplicar otro modificador que es Melt. Este lo que hace es derretir la figura, nos ofrece un efecto de tipo derretimiento para que nosotros podamos observar un cierto efecto que se forma en la figura o en el objeto. Otro tipo de modificador bastante utilizado es Bend. Este modificador significa doblar. El modificador Bend básicamente lo que hace es curvar o aplastar un lado de la figura de acuerdo a lo que nosotros escojamos. Como podemos observar, ahora vamos a crear un envase. Para esto nos dirigimos al panel Crear. Dentro de los splines, en la vista superior, creamos un plano. Este plano debe tener las siguientes medidas: 36 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Para que nosotros podamos verificar si las medidas se encuentran en centímetros, nos dirigimos a la parte superior en Customize, Unit Setup y escogemos las unidades métricas de centímetros. Así, y le damos OK. Para el espaciado de cuadrícula, podemos trabajar con Grid Snap Settings y cambiar el espaciado de la cuadrícula a nada más de 1 centímetro. Una vez modifiquemos esto, cerramos y observamos que la cuadrícula se hace mucho más pequeña de acuerdo a la medida que nosotros le hayamos dado. En el tipo de vista colocamos Realistic para que se haga un poco más fácil la creación del objeto. Con la tecla de atajo M abrimos los editores de materiales y podemos en la opción Diffuse le damos clic y escogemos la opción dentro de Maps de Bitmap. Aquí, una vez abierta esta, se abrirá la ventana para que escojamos el material que nosotros deseamos cargar. Ya tenemos descargada lo que es la botella, entonces simplemente aplicamos el material, seleccionamos el objeto y asignamos el material para que se muestre en la vista también. Ahí tenemos la imagen de la botella que nosotros vamos a realizar. Una vez hecho esto, con línea vamos creando los contornos de un lado de la botella, de esta manera. Creamos punto por punto, asignándole vértices a cada tipo de esquina que podamos encontrar, igualmente a las curvas, y seguimos creando. Esto tenemos que hacerlo únicamente con la mitad de la botella. Ya veremos después para qué. Una vez hecho esto, tomamos la medida y separamos un poco del plano a los trazos. Lo convertimos en un editable spline y seleccionamos los vértices de uno en uno. Esto realizaremos con el fin de suavizar las esquinas. Con clic derecho en Bezier Corner vamos suavizando las esquinas para conseguir un efecto un poco más redondeado, curvo y suavizado de la línea. Realizamos esto con el fin de que se parezca lo más posible en nuestro trazo a la botella que acabamos de observar. Hacemos esto de vértice en vértice, suavizamos las esquinas y obtendremos unas líneas un poco más suaves que se asemejarán un poco más a lo que es el objeto. Una vez realizado esto, podemos observar ya que queda la figura y le vamos a aplicar un modificador. Dentro de la vista de perspectiva nos dirigimos a los modificadores y de entre la lista escogemos Lathe, que ya habíamos visto anteriormente.
En los parámetros lo alineamos de manera correcta y veremos que la botella queda totalmente lista y muy parecida a la original.